Una iglesia enteramente ministerial y sinodal. Carta pastoral. Monseñor Francisco Osorio Costa, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Primado de América. Esta carta pastoral se enmarca en el magisterio ordinario del obispo, que pretende iluminar e impulsar la vida y la fe de esta iglesia particular de Santo Domingo, sobre todo en el tema de la ministerialidad, con el propósito de reorganizar y relanzar los ministerios laicales y los diáconos permanentes, impulsando su formación y su misión. Desde mi llegada a esta arquidiócesis de Santo Domingo, he seguido atentamente las diversas experiencias de selección, formación y acompañamiento de los ministerios laicales y del diaconado permanente. Con el fin de integrarlos en un proyecto común, me dirijo a todo el pueblo de Dios que peregrina en el Gran Santo Domingo y la provincia de Monte Plata para reflexionar juntos sobre la identidad y misión de los ministerios laicales y del diaconado permanente, y para dar a conocer las directrices pastorales que desde ahora en adelante guiarán la selección, formación y acompañamiento de estos. Esta carta pastoral se centrará en una reflexión sobre la ministerialidad en una iglesia eternamente sinodal que fomenta, cuida y forma los ministerios, principalmente los ministerios laicales y el diaconado permanente. Se divide en dos partes. La primera se centra en los ministerios laicales. La segunda parte está dedicada en primer lugar a la identidad y misión del diaconado permanente y en un segundo momento al relanzamiento de la Escuela Arquidiocesana de Formación de los Diáconos Permanentes, Monseñor Pablo Sedano, y la creación de la Escuela Arquidiocesana de Ministerios Laicales. Ministerios laicales. Los laicos están llamados a participar en la acción pastoral de la Iglesia, primeramente con el testimonio de su vida y en segundo lugar con acciones en el campo específico de la evangelización, la vida litúrgica y otras formas de apostolado, según las necesidades locales bajo la guía de sus pastores, quienes les reconocen y confían ministerios y responsabilidades. Esto no es una concesión de la jerarquía, sino una consecuencia necesaria de su derecho y deber al apostolado como participación en la misma misión salvífica de la Iglesia. En la Arquidiócesis de Santo Domingo, desde hace décadas y de forma continua, se vienen ejerciendo diferentes ministerios laicales. Los ministerios son carismas que se hacen servicios y son reconocidos por la Iglesia. Servicios precisos con objeto claro. Servicios de importancia vital, con una verdadera responsabilidad, reconocidos por la iglesia local con cierta duración. Se clasifican en ordenados, aquellos que nacen del sacramento del orden como son el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Instituidos, son conferidos por el obispo, como el lectorado y acolitado, el ministerio extraordinario de la comunión, el ministerio del catequista y el ministerio de animadores de asamblea. Reconocidos o de hecho, cuando el reconocimiento permanece tácito para el bien de toda la comunidad. Entre ellos se enumeran los catequistas, animadores de la oración y del canto, cristianos consagrados al servicio de la palabra de Dios, la asistencia de los hermanos necesitados, jefes de pequeñas comunidades, responsables de movimientos apostólicos u otros responsables. Ministerio del lector. El lector queda instituido para la función que le es propia, es decir, leer la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, por lo cual proclamará las lecturas de la Sagrada Escritura, pero no el Evangelio, en la misa y en las demás celebraciones sagradas. Faltando el salmista, recitará el salmo interleccional, proclamará las intenciones de la oración universal de los fieles cuando no haya disposición diácono o cantor. Dirigirá el canto y la participación del pueblo fiel. Instruirá a los fieles para recibir dignamente los sacramentos. También podrá, cuando sea necesario, encargarse de la preparación de otros fieles a quienes se encomiende temporalmente la lectura de la Sagrada Escritura en los actos litúrgicos. Para realizar mejor y más perfectamente estas funciones, el lector debe meditar con asiduidad la Sagrada Escritura. Ministerio del acólito. El acólito queda instituido para ayudar al diácono y prestar su servicio al sacerdote. Es propio de él cuidar el servicio del altar,
asistir al diácono y al sacerdote en las funciones litúrgicas, principalmente en la celebración de la misa, distribuir como ministro extraordinario la Sagrada Comunión cuando faltan los ministros ordinarios o están imposibilitados por enfermedad, avanzada edad o ministerio pastoral, o también cuando el número de fieles que se acerca a la Sagrada Mesa es tan elevado que se alargaría demasiado la misa. En las mismas circunstancias especiales se le podrá encargar que exponga públicamente a la adoración de los fieles el sacramento de la Sagrada Eucaristía y hacer después la reserva, pero no que bendiga al pueblo. Podrá también, cuando sea necesario, cuidar de la instrucción de los demás fieles que por encargo temporal ayudan al sacerdote o al diácono en los actos litúrgicos, llevando el misal, la cruz, las velas, etc., o realizando otras funciones semejantes. Todas estas funciones las ejercerá más dignamente, participando con piedad cada día más ardiente en la Sagrada Eucaristía, alimentándose de ella y adquiriendo un más profundo conocimiento de esta. Entre los criterios de selección, presentación, formación e institución de los acólitos y lectores, podemos resaltar que amen profundamente la palabra de Dios, la estudien y sea fuente de su vida espiritual. Que amen la liturgia eucarística, que tengan disposición para la formación y el adecuado cumplimiento de las tareas que se les confían, que tengan una edad mínima de 25 años, que realicen la formación que durará 100 horas en cada ministerio. El ejercicio del lectorado y el acolitado se confiere por un período de 3 años renovables. Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Por ministro extraordinario de la comunión se entiende un fiel laico cristiano que ayuda de manera extraordinaria al sacerdote para que se pueda participar más del don inefable de la Eucaristía y de su eficacia salvífica. Se trata de un servicio litúrgico que responde a objetivas necesidades de los fieles, destinado sobre todo a los enfermos y a las asambleas litúrgicas en las cuales son particularmente numerosos los fieles que desean recibir la Sagrada Comunión. Es instituido por el obispo para que se administren a sí mismos el pan celestial, lo distribuyan a los demás fieles y lo lleven a los enfermos en sus casas. Además de llevar la comunión a los enfermos, ellos se preocuparán de que se les prepare para recibir los sacramentos, especialmente la reconciliación, la Eucaristía y la unción de los enfermos. Los llamamos ministros extraordinarios de la comunión y no de la Eucaristía, porque los ministros ordinarios de la Eucaristía son el obispo y el presbítero, y no hay ministros extraordinarios que puedan sustituirlos. Entre los criterios de selección, presentación, formación e institución de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, podemos resaltar que sean fervientes devotos del Santísimo Sacramento y de comunión frecuente, que tengan una buena relación efectiva y afectiva con su párroco y con la comunidad, que muestren amor a los enfermos y ancianos a quienes servirán, que tengan edad entre 25 y 75 años, que realicen la formación que durará 60 horas. El ejercicio del ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión se confiere por un período de 3 años renovables. Ministros animadores de asamblea. Se entiende por animador de asamblea un fiel laico cristiano, propuesto por el párroco y enviado por el obispo para que colabore con dicho párroco como delegado suyo en la animación de la vida cristiana de asambleas, ambientes, sectores o pequeñas comunidades eclesiales de dicha parroquia, tanto en el área rural como urbana, ejerciendo allí unos servicios claramente definidos que no exigen el carácter del orden. Sus atribuciones son la proclamación del querigma y las visitas casa por casa, la catequesis, la preparación a los sacramentos, las visitas a los enfermos, la distribución de la Sagrada Comunión, los equipos litúrgicos, las novenas o triduos de fiestas patronales, los novenarios de rezos por los difuntos, el rezo del rosario en la capilla o casa por casa, grupos de oración, bendiciones permitidas a los laicos, las acciones de promoción humana, la animación del plan pastoral de la parroquia, la comunicación de avisos e informaciones del párroco. También se le delega la guía y animación de las asambleas dominicales
de las exequias y de las celebraciones de la palabra de Dios, en los días en los que es imposible la asistencia de un ministro ordenado, debiéndose ajustar fielmente a las normas de la Iglesia al respecto. Entre los criterios de selección, presentación, formación e institución de los ministros animadores de asamblea, podemos resaltar: formación cristiana básica y académica con un mínimo de 8º grado, tener propios medios de subsistencia y seguridad social, que tengan una buena relación efectiva y afectiva con su párroco y con la comunidad, edad de 25 a 65 años. Los casados deben tener un mínimo de 5 años de matrimonio y el consentimiento de su cónyuge para ejercer dicho ministerio. El proceso formativo es de 300 horas en un plazo de 1 año y medio a 2 años. El ejercicio del ministerio de animador de asamblea se confiere por un periodo de 3 años renovables. Ministerio del catequista. El ministerio del catequista es tradicional en la Iglesia. Ya desde el comienzo, los cristianos se reunían para la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la vida en común, las oraciones y la caridad. Hechos 2, 42, 47. El Papa Francisco reconoce el ministerio del catequista como un servicio estable que se presta a la iglesia local según las necesidades pastorales identificadas por el ordinario del lugar, pero realizado de manera laical como lo exige la naturaleza misma del ministerio. Por esta razón, los catequistas están llamados a manifestar su competencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe que se desarrolla en sus diversas etapas, desde el primer anuncio que introduce el querigma, pasando por la enseñanza que hace tomar conciencia de la nueva vida en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de la iniciación cristiana, hasta la formación permanente que permite a cada bautizado estar siempre dispuesto a dar respuesta a todo lo que les pida dar razón de su esperanza. Primera de Pedro 3:15. Ser testigo de la fe, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia. Entre los criterios de selección, presentación, formación e institución de los catequistas, podemos resaltar: hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana, que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana, que puedan ser acogedores, generosos y vivan en comunión fraterna, que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe, que hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis. Esperamos las determinaciones de nuestra Conferencia del Episcopado Dominicano para iniciar el proceso necesario para la institución del Ministerio del Catequista en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. El diaconado permanente en una iglesia sinodal misionera. El diaconado es el 3er grado del sacramento del orden y, por tanto, los diáconos que reciben la imposición de las manos, no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio, confortados con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia de la palabra y de la caridad. En la Arquidiócesis de Santo Domingo, el diácono permanente ejerce su ministerio preferentemente en la parroquia de su domicilio familiar. Por necesidad pastoral, el arzobispo podrá enviarlo temporalmente a otra parroquia que requiera su servicio, contando siempre con el apoyo de su familia y de su propia parroquia. El diácono ejerce los 3 oficios propios del ministerio ordenado, de enseñar, santificar y regir, según la perspectiva específica de la diaconía. Ministerio de la palabra: instruir y exhortar al pueblo con la palabra de Dios a través del anuncio del querigma, de la catequesis, de la preparación a los sacramentos, de las homilías y en cursos de formación cristiana. Ministerios litúrgicos: asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo en la Eucaristía y en su distribución, celebrar el bautismo, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias, administrar los sacramentales, celebrar con carácter obligatorio el rezo de laudes y vísperas de la liturgia de las horas. Servicio pastoral: ayudar a formar pequeñas comunidades eclesiales y presidirlas en ausencia del presbítero, especialmente en las fronteras geográficas y culturales. Allí donde se presenten las necesidades que prescribe el canon,
517, parágrafo 2, se puede encargar a un diácono la administración pastoral de una parroquia, designando a un sacerdote que, dotado de los poderes propios del párroco, preste los servicios presbiterales, servicios de promoción humana, impulsar las obras de bien social en sus comunidades, animando a las comunidades a trabajar por la promoción humana. Entre los criterios de selección, presentación, formación de los diáconos permanentes, podemos resaltar: hombres de profunda espiritualidad manifestada en la participación sacramental, especialmente en la Eucaristía, asiduos en la oración y en la meditación de la palabra de Dios. Hombres de fe, expresada en las diferentes circunstancias de la vida. Madurez y equilibrio en el desenvolvimiento de su vida familiar, tanto en su relación de pareja como en el trato con los hijos. Si son solteros, no podrán ser admitidos a este orden sino después de cumplidos los 30 años. El que esté casado, después de los 35 años cumplidos, y deberá contar por escrito con el consentimiento de su esposa. Es recomendable para ordenar diáconos casados que los hijos sean adolescentes o mayores. El candidato ha de abstenerse de participar en actividades políticas partidistas y de ocupar cargos de connotación política. En nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, se establece como una condición principal que los candidatos al diaconado permanente sean elegidos entre los animadores de asamblea que hayan ejercido este ministerio al menos durante 3 años o a juicio del arzobispo, entre aquellos que hayan ejercido un trabajo de coordinación y animación pastoral en sus parroquias en diferentes áreas de la evangelización. La formación diaconal contará con un período propedéutico previo y la etapa formativa durará 3 años. La reducción de este tiempo solamente podrá hacerse a juicio del obispo, en aquellos casos en que los candidatos posean una formación sólida. La formación abarca el aspecto humano, espiritual, doctrinal y práctico litúrgico pastoral. El diácono permanente deberá continuar la formación permanente a través de cursos especiales, ejercicios espirituales anuales y encuentros periódicos con su obispo y sus formadores. Previo a la ordenación diaconal, los candidatos deberán solicitar la admisión al orden del diaconado. De igual forma, deben haber recibido el ministerio de lectorado y acolitado. El obispo comprobará su idoneidad mediante un diligente escrutinio que se inicia examinando minuciosamente el informe que le presente el director de formación sobre el candidato a la ordenación diaconal y luego consultará al pueblo de Dios a través de las cartas testimoniales, las proclamas u otras informaciones. Escuelas Arquidiocesanas de Formación de Ministerios Laicales y de Diáconos Permanentes. El arzobispo ha decidido crear la Escuela Arquidiocesana de Ministerios Laicales y darle continuidad a la Escuela Arquidiocesana de Diáconos Permanentes, Monseñor Pablo Sedano, con el nombramiento de sus directores arquidiocesanos y sus respectivos equipos y de los coordinadores vicariales y zonales. Escuela Arquidiocesana de Ministerios Laicales. Estará dirigida por un director arquidiocesano que la presidirá y un equipo conformado por una secretaria ejecutiva, un tesorero y los coordinadores del Distrito Nacional y de las vicarías territoriales de la Escuela de Ministerios Laicales en esas demarcaciones pastorales. Tendrá su oficina principal en la Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis de quien dependerá y funcionará operativamente en el Distrito Nacional y en las vicarías episcopales territoriales para el Ministerio de Animadores de Asamblea y en las zonas pastorales para el Ministerio Extraordinario de la Comunión. Escuela Arquidiocesana para la Formación de Diáconos Permanentes, Monseñor Pablo Sedano. Estará dirigida por un presbítero designado por el arzobispo, junto con una secretaria ejecutiva, un tesorero, un diácono permanente y los coordinadores vicariales de la misma. Tendrá su oficina principal en la Vicaría del Clero de la Arquidiócesis de quien dependerá y funcionará operativamente en el Distrito Nacional y en las vicarías episcopales territoriales en los lugares acordados con el arzobispo y sus vicarios episcopales territoriales. Es fundamental que estemos conscientes que la formación de los diáconos, como la de los demás ministros y de todos los bautizados, es una tarea que implica a toda la Iglesia. En ella el primer protagonista es, pues, el Espíritu de Cristo. Es Él quien les llama,
quien los acompaña y quien modela sus corazones para que puedan reconocer su gracia y corresponder a ella generosamente. Como mis colaboradores más cercanos, encomiendo a todos los presbíteros la aplicación fiel de esta carta pastoral junto con los diáconos, animadores de asamblea, ministros extraordinarios de la comunión, el consejo parroquial, los consagrados y consagradas del Distrito Nacional y las vicarías episcopales territoriales. Para alcanzar esto, les invito encarecidamente que se reúnan para leer y profundizar su contenido, llevando a la práctica sus directrices pastorales.